¿Qué tal? Muy buenas noches, salud a todos, a todas, a todos quienes nos escuchan. Pues bienvenidas a esta mesa, ya saben, de miércoles de lo político, que grabamos en martes, por supuesto, después de la mesa de la política, en donde damos revista. Aquí hablamos de un tema específico que pues nos importa por la relevancia que tiene nuestro sistema político. Pues les doy la bienvenida a los compañeros de las mesas ocasionales, ya sea el panel, ¿no? Que tienen sus diferentes mesas en este canal, y pues a nuestro invitado de lujo que nos honra con su presencia. Isra, buenas noches, ¿cómo estás? Pues muchas Hay gracias un por... pequeño desfase, ¿no? Sí, Creo. imagino que hay un Ajá. desfase, pero muchas gracias y bienvenido, bienvenido y gracias por estar aquí en la mesa de hoy para hablar de quién es quién. Si nos estás escuchando, tengo la duda, no sé si es un desfase muy grande. Sí. Si gustas, igual apagar la cámara, creo que no hay problema y que solo salga el audio si es que tienes problemas, digamos, con la plataforma para tener, si es que gustas, ¿eh? Si es que gustas. A ver, ha mandado mensaje al chat privado. Ah, ok. Como que se corta. Sí, entonces, ¿te parece apagar la cámara para que podamos oírte y nos escuches? Pues bien, a ver, ahí sí nos escuchas mejor, no sé si ya esté todo correcto. Mm, este, no sé si nos estés escuchando. Ya ven las vicisitudes que se nos presentan con... Esto es un programa en Sí, vivo, sí los señoras y escucho, señores. pero hay Ah, veces bien. como... Sí, como que se corta, me imagino. No, muchas Sí, gracias suele por pasar. invitarme. Gracias a ti, gracias. Pues bien, el hecho político ya lo platicamos la semana pasada, me parece, en donde el Sí. presidente anuncia una nueva sección en su mañanera de los miércoles, encargándole a la periodista Vichis Morenista, ella se describe, se autodescribe como Chaira en Twitter, pues encargándole la recopilación de las fake news de la semana y dándole un toque pues peculiar en la pues en listamiento de las noticias falsas o que dicen falsas, pero que inicia con cierta torpeza en la primera sesión de todas y de ahí se ha compuesto, solo llevamos dos hasta el día de hoy, van a ser tres, ¿no? El miércoles tres, pero ya no tuvimos oportunidad evidentemente de verlas, pero pues esperemos que se hayan compuesto más de lo que vieron en su segunda sección de qué hablar. Pues, ¿qué te parece, Isra, en general? ¿Qué generalidades le encuentras a este ejercicio? ¿A tu consideración es, pues, favorable para la libertad de expresión y el diálogo político o es censura, como lo han advertido algunos periodistas, comunicadores, comunicadoras? Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo considero, por parte de mi punto de vista, pues colocar a un periodista que favorezca a tus intereses políticos como que no permites que la información sea, digamos, una forma clara, así decirlo. ¿Por qué? Vas a, vas a transmitir lo que es favoreciente, no los hincapiés que cometan, bueno, que comete el presidente o sus miembros de gabinete, sino solo vas a ir enfocando al lado que uno quiere. La verdad, pues se respeta las decisiones del ejecutivo, pero en sentido un social se censura un poco en aspectos políticos, pero ante la ley hay esa libertad de expresión sin importar a quién tiene la libertad de opinar, de expresar, como dicen, sin dañar a terceros. Aquí les pregunto en general,
¿ustedes encontrarían un acto de censura pues, las denuncias que hace básicamente de los malos reportajes, de los datos imprecisos o de las confabulaciones, pues evidentemente orquestadas desde los montajes o notas falsas o las columnas de opinión, que son sobre todo uno de los puntos claves para atacar al presidente, desde columnistas de los medios que se han fijado pues como claros opositores al gobierno, o es simplemente el diálogo democrático que se debe ver entre dos opiniones que son contrarias? Quien guste contestarles a... Olicón, ¿qué te Adelante, parece? Olicón. A ver, mira, yo creo que el tema de las mañaneras desde que iniciaron, pues ha sido un tema controvertido entre que se considera censura o no, o intromisión del Estado ante la libre prensa, ¿no? Que así se le llaman, como si fuera libre. Lastimosamente, esto no se exenta con lo que ocurrió hace 2 semanas con quién es quién en las mañaneras. Sencillamente tiene la posibilidad, todos tenemos el derecho de expresar lo que consideremos adecuado sobre los temas más necesarios en nuestra mesa interna, pero decir que es una censura a algo que ni siquiera se ha prohibido, en primera no se ha prohibido de los medios de comunicación tradicionales como son el Universal, Milenio, Imagen, Grupo Imagen, Televisa, no sea, Reforma, es más, Reforma, que sabemos que tiene un vínculo especial con grupos políticos, pues no ha censurado realmente. Lo que ocurre durante la mañanera, o al menos en esta sección, pues es presentar supuestamente fake news de diversos medios, ¿no? Tacharlo de censura, pues no creo que sea lo necesario, no es indicado. Que sí es lastimoso que cuando se busca detectar noticias falsas, pues sean profesionales de la comunicación y del periodismo, y quien esté encargada de ello, pues realmente no lo es. Ya lo expresamos la otra vez, ¿no, Javier? Creo la semana pasada, de que este tema, al menos de cuando inició, pues es lastimoso si se busca tener, o al menos informar al pueblo de México bajo esta premisa de que hay que informar al pueblo para que sepan la verdad, ¿no? Y que igual ahí se agarran entre la oposición de que quieren hacernos un estado autoritario para que la única verdad que salga pues es la del estado, ¿no? Cuando pues sencillamente pues la verdad en diferentes medios de comunicación pues es muy subjetiva, vaya cliché, ¿no? De las ciencias sociales, ¿no? De todo es subjetivo, ¿no? Pero aquí Claro. pero aquí toda la comunicación, en este caso, pues decir que hay una verdad, pues no, sabemos que no hay verdades absolutas. Y tachar de que va a haber una única verdad, pues sencillamente no. Va a haber muchas verdades bajo las perspectivas de cada quien. La cuestión es que haya un debate, como que estamos haciendo en este momento, ¿no? Que haya un debate para determinar o al menos sacar conclusiones de lo que está ocurriendo, ¿no? Dentro de un panorama, dentro de un tema, ya sea político, social, económico. Cosa que pues lamentablemente las mañaneras no responde a ello, responde más al tema de la polarización. O al menos es lo que esa fue la reacción en esta sección de la Claro, mañanera. claro, ¿no? Y de toda la No, mañanera. No, y de todo el sexenio. La polarización. Pero, trienio, man, ¿es censura? primer Sí, sexenio. sí, sí, sí. ¿Es censura? Pues habría que entrar primero a qué es censurar. ¿Qué es censurar? ¿Qué no es censurar? Ya la semana pasada teníamos por ahí algunos comentarios respecto a que si para censurar hay que quemarle las oficinas y ponerles un letrero ahí cerrado y meter a la cárcel, en qué momento ya no es censura y solamente es defenderte, es el derecho a
pues al del derecho de réplica, ¿no? Propiamente. Bueno, aquí lo que tenemos es a un jefe de Estado dejando un espacio que se supone es para rendición de cuentas, dejando ese espacio a una periodista para que exponga qué periódicos son los enemigos o son lo contrario, bueno, dice que son los mentirosos, ¿no? Pero pues para señalar a qué periódicos son no good, no aprobados, no me gustan. Sin duda eso es incómodo, muy incómodo. ¿Por qué? Porque al final no podemos negar que se está hablando desde una posición de autoridad, que se está hablando desde el poder ejecutivo, con todo lo que eso significa en un país como México, donde se ha dicho que si el presidente es un emperador sexenal, pues bueno, tenemos al rey diciendo quiénes no le gustan. Y eso es peligroso, es peligroso. Ahora, yo entiendo esto que decías, por ejemplo, Rico, esto que dices de que es el debate, el sano debate, es el presidente defendiéndose. Yo entiendo eso, sí, es la lógica bajo la cual la narran, pero realmente se está dando un debate de verdad. No. El objetivo de la mañana, el objetivo de la sección. El objetivo de la sección es promover el debate, de verdad. No. Porque yo estaba diciendo, yo estaba diciendo de que los espacios políticos que se estén dando se generen un debate. Sí, un debate como el que estamos aquí presente. Pero claro, que dentro de la mañanera no existe debate. Si lo fuera, créeme que habría periodistas de oposición. Sí, dijo que era un discurso ¿bajo qué lógica? ¿Bajo qué lógica? Entonces, bajo la lógica de un discurso en un solo sentido y un discurso que viene desde una posición de poder muy importante, como lo es la jefatura del Estado, en este sentido, ¿es o no es un ataque a la prensa y a la libertad de expresión esta sección en la mañanera? Isra, ¿tú considerarías que esto es, como lo sostienen, pues indebido porque es el presidente quien lo está denunciando? Bueno, no el presidente, que dejó el encargo, y esta es una cosa a notar que ya les preguntaré más adelante, pero es en la mañanera, en el espacio de Palacio Nacional, 5 veces a la semana, el más importante, que se denuncie. Esto es incorrecto necesariamente por ser el presidente, de ser otra persona, otro funcionario, o el vocero, Jesús Ramírez, ¿sería correcto? Te pregunto, Isra. Yo cambié de frase, aclararía que yo no creo que sea porque es el presidente, sino por la forma en la que lo está haciendo. Yo considero, aquí si el presidente, bueno, no hay ninguna ley, ni ningún presidente, bueno, ni autoridad, aunque digamos, el presidente que es la máxima, la cabeza de todo, nadie puede coartarse derecho a la libertad de expresión, de la libertad de imprenta, todo eso. Aquí, bueno, puedo yo decir algo, que el presidente lo que quiere es tal vez buscar un apoyo político para las futuras elecciones que son 2024, de lo cual, si se hubiera coartado algún derecho de libertad de expresión o censurado, como se menciona, pues veríamos que se obligaron a los periódicos a cerrar, a cortar la libertad de expresión de los periodistas, autores de ciertos artículos. Aquí creo que, si no me equivoco, el artículo 7 de la ley de prensa nos dice que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier material. Ninguna ley ni ninguna autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni cortar la libertad de imprenta, que no tiene más límite que al respecto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podría secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Las leyes orgánicas dictarán las cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que esos pretextos de las denuncias por delito de prensa. O sea, se va a permitir la libertad de expresión, pero como dice la Constitución, sin afectar a terceros. Y si el presidente comete censura, pues será acusable de un delito, de afectar un derecho humano, una garantía constitucional. Y aquí lo que vemos es una censura, pero socialmente, no una censura que digamos ya como de acción. No hay ningún delito que perseguir,
por parte del presidente. No, no, no. O sea, él lo que quiere es buscar periódicos o escritores que favorezcan su punto de vista, porque como sabemos, el señor presidente no le gusta que lo contradigan. O sea, pero si hubiera censuras como otros países, como es Venezuela o X, o como en la época de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, que iban a los lugares de periódicos, quemaban las imprentas, quemaban todo, y esas mandaban a los escritores o autores a los campos de concentración o a perseguir. Aquí no, solo están criticando al presidente que no están de acuerdo de su punto de gobernar y pues buscan otros medios para que lo apoyen de ese punto de regir. Pero, Esa es mi opinión. sí, muchas gracias, pero yo puntualizaría, antes, por ejemplo, porque se me olvidó comentarles que Isra es pues, estudioso de Derecho, entonces tiene esta perspectiva, Sí. ¿no? Ajá. Ya se habrán dado cuenta, pero digamos muy formal, ¿no? No fáctico. Antes, por ejemplo, dentro de algunas de estas legislaciones, no había actos de censura en forma, es decir, punibles, sino simplemente la cancelación de contratos por la voluntad de los patrones que eran presionados mediante el teléfono Como rojo. Aristegui, ¿no? Estos, sí, como Aristegui es Aristegui, por el símbolo ejemplo, al emblema del sacar sexenio esto, pasado. el escándalo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y de la Gaviota. Eran actos de censura que quizás en la forma jamás se castigaron porque no había evidencias de que habían sido coaccionados los dueños de los medios de comunicación, los empresarios o incluso los anunciantes para dejar de invertir o de contratar o de acudir a ciertos periodistas. Pero sin embargo era sabido que había actos de censura, incluso de espionaje a periodistas, escritores, columnistas, investigadores, investigadoras, etcétera, y pues eso era una realidad que incluso muchas veces no calificarían dentro de lo que tiene contemplado el marco legal. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo esto podría traslaparse para modificar tu valoración de lo que acabas de decir, Isra? Bueno, se tendría que hacer primero, bueno, conocer el caso de Aristegui. Yo, bueno, no conozco muy bien el caso, pero sería primero plantear un estudio jurídico dogmático para saber si el delito entra en el marco legal, si se puede cuadrar. Aquí comenta, como comenta este Javier, aquí muchos dueños de conocidas, bueno, periódicos, o así, por ese estilo, han sido obligados a correr ciertos escritores como pasó también creo que con Loret de Mora, Aristegui, pues, y a veces no hay hechos, no está el hecho, el objeto material, cómo comprobar el delito, si fue, o también material del trabajo, la manera justificada. Hay veces que los patrones hacen que firmar los trabajadores una carta de renuncia para no pagar lo que se debe, lo que marca la ley de trabajo. Entonces, para ellos también lo hacen de forma tramposa y dolosamente. Pero se va a revisar y si hubiera el hecho material para encuadrar el delito, podría proceder y si encontramos a involucrar los sujetos activos o los pasivos, que sea el que Peña Nieto tal vez, o el que mandó a dar la orden al director supongamos, del periódico, sería investigar. La verdad yo no conozco mucho el caso de Aristegui, solo sé que la mandaron a perseguir y por los casos de la Casa Blanca de ese tiempo, ese sexenio con Enrique Peña Nieto. Mane, ¿tú cómo haces esta valoración de lo formal y lo pragmático, digamos, de la censura? No, bueno, creo, insisto, en este país oficialmente la censura se abolió con la revolución. Legalmente, ¿no? En los hechos, bueno, en los hechos este gobierno también ha censurado, ¿no? En los hechos la censura se da y no solo por el Estado. Yo extendería la definición de censura, no tanto. Y de Estado. Y de Estado. Bueno. ¿Y Bueno. cortarías el Estado? No cortaría el Estado, porque es esa lo. Espera, llego a eso. Yo extendería el concepto, la definición de censura en callar una voz, ¿no? En callar una voz y buscar, cerrarle la boca en general. Cancelar esa voz. En este sentido, bueno, la gente que mata el narco también está siendo censurada por el narco, por una parte del Estado. Las voces que cancelamos
por diferencias ideológicas, ideológicas, dejémosle ahí, son censura y también forman parte del Estado, ¿no? También es el Estado censurante. Y está pasando también ese sexenio. Pero en el en caso ese de sentido, de las mañaneras, porque inevitablemente, aterrizándolo, sí, porque mira, ya lo dijiste claramente, la censura está existiendo en México, no está garantizado el derecho de la libertad de expresión, no tanto en la forma de esta sección de las mañaneras, sino en la forma del crimen organizado, como es el narcotráfico, o por diversos gobiernos estatales o municipales, o cualquier grupo de interés económico, como los empresarios, etcétera. O sea, pues, pero no son mutuamente excluyentes. O sea, sí esté esa censura, pero esa censura no quita que el Poder Ejecutivo también censure voces que le pueden ser incómodas. Que le son incómodas por lo que están, porque critican, porque como decía Isra, o sea, a un gobierno es un presidente que no le gusta que le digan que está mal. Claro, eso no se puede negar. Evidentemente, y el presidente se siente incómodo con eso, y este espacio de la mañanera. Sí, evidentemente no hay ningún problema en ello. Desde donde él está golpeando, intentando acallar estas voces, acusándolas de mentirosas. Pero eso no. Eso está. ¿Acallar diferente a descalificar o hay que hacer acotaciones ahí? Si tú estás diciendo esa persona es mentirosa, pero la diferencia puntual sería y esto es la crítica al ejercicio, en decir es mentirosa porque tengo estos hechos, tengo estos otros datos, pero aquí los demuestro, no solamente es la palabrería. Ese sería como el desmentir, el descalificar con base en la verdad. Y el otro es el denoeste, es el golpeteo, que sí se ha hecho, por ejemplo, de Reforma, pero yo digo que hay una dinámica participativa de los medios y el presidente, el gobierno, porque se han tornado en opositores, se han consolidado como opositores. Es más, son plataformas en donde se juntan un montón de periodistas que escriben en contra del gobierno, necesariamente. Yo no diría que necesariamente mentirosamente, sino que es como en Estados Unidos. Yo creo que la estadounización de algunos medios de comunicación, donde tienes a la Fox, que no te acepta muchas veces ninguno de los logros demócratas, por supuesto. Y es válido dentro de la libertad editorial que tiene cada casa, cada periodo. Lo que no es válido, y en este caso sí sería lo que es necesario desmontar, son las mentiras, las fake news de verdad y no las subjetivas, ¿no? Si, en ese caso, por ejemplo, hay estos digamos, pues notas de títulos, titulares de notas, donde dice, Morena erra en no permitir que triunfe, ¿no? Es como doble sentido. No es más fácil decir Morena tiene razón que decir Morena no se equivoca en su acertada decisión. Es como, a ver, ¿cómo? Entonces, si hay mañas, si hay vicios periodísticos que hay que desmentir con datos duros, y eso es lo que está fallando. Yo quiero aterrizar esto en concreto porque yo estoy confundiendo. Yo no sé, estamos hablando de lo que debería ser la sección ¿Quién es quién en la mañanera? O de lo que es. Es que estamos diciendo, por un lado. A ver, no, pues estamos de lo que es, lo que debería ser. A ver, deja terminar, que termine. Está bien. A ver, Javier, vas tú. Sí, es que hasta el compañero Israel dice que está bien en tanto que no es ilegal, pero no está diciendo, es de lo mejor, es un ejercicio pleno, bueno, y lo ha dicho, no tiene estas críticas. Pero, está dentro de los límites de la ley. Exacto, de la ley, pero no, digamos, tiene las mejores características. O sea, ajá, sí, adelante. O sea, lo vemos como mal visto. O sea, nosotros vemos, como digo, es postura social, o sea, este tipo, el señor presidente, quiere una tipo censura, pero sentido jurídico, ya sentido legal, no hay censura. Tú puedes decirme, oye, tú, Javier, oye, Israel, ¿qué crees? Quiero demandar al López Obrador porque está censurando. Digo, perfecto, tráeme las pruebas que tú crees que está censurando. Es que solo es de palabra. ¿Cómo voy a demostrar que el señor presidente me está censurando? ¿Hay algún escrito que te haya amenazando? ¿Hay algo que te, no sé, o hasta el hecho material, te fueron a buscar por parte del presidente y te balearon tu coche? No. Entonces, ¿cómo quieres que yo al presidente lo denunciemos? Para denunciarlo ante el órgano jurisdiccional, si no hay una evidencia, no es el hecho material. Es como me decían a mí, como me decían, es que los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es que lo desaparecieron, es que lo secuestraron.
y fue culpa de Peña Nieto. ¿Y acaso él los tiene? No. ¿Cómo quieres que yo demande al presidente Peña Nieto por los 43 estudiantes? Si no los tiene, lo puedo decir que están desaparecidos porque no los tienen ni él ni nadie, la persona que tú puedes decir. Es como dices tú, es absurdo el derecho, pero el derecho dice, mientras que él lo traiga, ahí está el delito. Mientras que haya la prueba que él se lo robó, que él censuró, ahí procede, pero aquí eso de palabra hablada y no se ve legalmente, no, pero social y políticamente lo vemos como una censura ante los medios de la oposición y que solo se acepten solo los medios de su partido, de su lado o corriente política. E incluso yo votaría que esta es una variante a por qué no lo hace el presidente. Yo les preguntaba, ¿por qué primero tiene que ser esta periodista que nos de investigación? Yo diría que sea un funcionario, un periodista, una periodista que tenga mejor manejo de los datos que un periodista de investigación. ¿O por qué no así se mejor evita lo hace él? No, sí. O sea, dices, no lo hace el presidente, no lo está haciendo él. Quien está dando los dichos de estos de Pinocho y que nada sincronizado y etcétera, es la señora García Vichis, no el presidente López Obrador. Incluso creo que hay un blindaje más legal. Un blindaje técnico. jurídico. O sea, eso está claro. Legalmente es legal. Pero está bien que lo haga. Y socialmente, pues no lo podemos ver así. O sea, es entendible, Manuel, tu punto de vista. Moralmente, ¿está bien que lo haga? A ver, moralmente, una Mira, cosa. Ya. Si quieres moralmente, mejor éticamente. Estuve escuchando, Éticamente. estuve esperando para poder. Ética, exacto, lo ético. ¿Es Ética, ético del ok. presidente? Adelante, Melissa. Mira, primero que nada, considero que no es una censura como tal, como lo está diciendo en forma técnica, no es censura como tal, sin embargo, sí es una desacreditación por parte de a quienes está exponiendo en este caso. En esa parte sí. Sin embargo, hay ciertas situaciones que sí vale hablar. Por ejemplo, en la mañana andaba viendo cómo una cuenta apócrifa de El Universal, una cuenta fake, supuestamente publicando que el presidente Andrés Manuel mandó 20,000 elementos de la Marina a Cuba. Por ejemplo, estas fake news son dignas de ser expuestas. Sin embargo, sí hay ciertas situaciones donde sí puede ser éticamente incorrecto, donde es principalmente el ataque hacia aquello que él considere que no es un error o que solamente se le está atacando políticamente. Uh-huh. A ver, de aquí saco dos preguntas y te las pongo así. Primera, ¿está bien que el gobierno pierda su tiempo en decirnos que esa noticia donde dice que a partir que el próximo año habrá un sol artificial en China, esta es fake? O sea, ¿está bien que el gobierno gaste su tiempo, recursos y esfuerzo en explicarte eso? Y por otra parte, en los hechos, en la realidad, ¿cuál es o a quiénes está atacando el presidente en la mañanera? ¿Qué objetivo tiene el de la mañanera? ¿Gustas contestarla, Isra? ¿Cuál es tu percepción de esto? Ok, bueno, digámoslo a ver, vamos a ponernos a pensar. Durante esas noticias fake que tanto salen, yo las he visto, me han llegado, porque bueno, soy militante de un partido de oposición, y pues te llega cada noticia, ¿no? Y uno no la cree, pero aquí el chiste es que el gobierno, el ejecutivo, ¿es del PRI? Sí, soy del tricolor. Pero no soy fanático, no se preocupen, no soy tan fanático. Para pintarme la cara. Con crítica. O sea, soy abierto a la democracia, respeto democrático, pero tengo mi apoyo a un partido. Bueno, y tomando esto del presidente, o sea, yo siento que el presidente se toma más a pecho de su imagen personal, que cómo lo vemos, en vez de estar invirtiendo esos recursos que pueden irse tal vez a medicina, en sector educativo, en base ubicado de cuidar su imagen. Yo respeto porque ha de tener una estrategia política para cuidar su imagen, y siempre lo hemos visto desde su inicio de político,
que siempre ha sido así el presidente. Siempre saca que la oposición lo está atacando, que la oposición siempre está contra él, sabiendo que él fue parte de la oposición, tiene las mismas ideas de oposición, nada más cambia el color. Yo, mi punto de vista, respetando a todos, a quien considere Andrés Manuel alguien distinto. Y la verdad, son cosas que yo considero que no tiene que el poder federal, el poder ejecutivo tiene que enfocarse más, no tiene que enfocarse en tanto en eso de estar aclarando cada duda, y las mañaneras para mí son algo no muy necesarias, porque es como jefe de gobierno. O sea, no es preferible que esté mejor trabajando o haciendo otras cosas, pero nada, se pasa contestando preguntas, se pasa a veces contradiciéndose o contradiciendo lo que dice su gabinete. O sea, yo para mí no siento, es un gasto extra las mañaneras porque no son tan importantes. Yo o sea, yo considero, pero cada quien tiene su punto de vista y según esto es para estar más cerca del pueblo, las mañaneras. Bueno, yo Y sí quisiera contestar. Bueno, Licón, adelante, habla. Y también agregando algo, dentro de esta sección, pues realmente no presentan tal cual, o al menos no se han visto, por mi parte yo no he visto, que sean noticias que se han querido presentar, sino que se está presentando meramente, sí, esas son noticias falsas, ¿no? Se han estado presentando nada más encabezados, pero de artículos de opinión en su mayoría. Claro, ahí sí se podría ver un tipo de confrontación, censura, como lo quieran llamar, hacia estos medios de comunicación y hacia estas personas que están en contra del gobierno, ¿no? Pero también es importante que tener en cuenta que las mañaneras, dentro de ese sistema, si se va a buscar aclarar algo, pues se vio cuando fue lamentablemente cuando fue el desastre del accidente del metro. Es en ese momento en donde uno puede presentar la información que tiene el gobierno y hacer valer el uso del derecho de la libertad de expresión. Yo lo pongo así. Las mañaneras se están volviendo costosas, sí. A mí no me sorprende. Se están volviendo muy costosas. Pero también es necesario entender algo importante, que si en algún momento el gobierno, que si medios de comunicación, organizaciones civiles o incluso la misma ciudadanía realizan diversos reportajes, artículos, columnas, etcétera, por denuncias ante una malversación, por corrupción, por mala administración, o etcétera, el gobierno debería presentar datos de lo que se está realizando, cosa que no ocurre de lo poco que he podido ver dentro de las mañanas, porque también no puedo estar más de 3 horas viendo una mañanera en donde casi el 90%, 70% es puro pregunta y respuesta hacia el presidente de la República. No puedo estar todo el tiempo ahí, pero lo poco que puedo ver es que es meramente la opinión del presidente, no los datos que presenta la ciudad, que presenta el gobierno. Lo mucho que hace para ello es que sean presentes funcionarios del gobierno. Y que son muy pocas veces, es muy poco tiempo que dan. Bueno, yo quiero puntualizar dos cosas. Primero, debo, por obligación ideológica, desmentir esa patraña de despolitización de todos son iguales. Por supuesto que no. Se respeta los priistas que son del nacional y revolucionario. Hay diferencias entre ellos y los neoliberales, entre los panistas de hueso colorado, bueno, de hueso azul y blanco, y los panistas de hoy. Hay diferencias entre todos los partidos y es muy respetable, por supuesto, es parte de la despolitización esta idea. Pero bueno, y lo segundo, creo que es lamentable dos cuestiones. Primero, que se desconozca tanto de la mañanera, porque eso significa que no está funcionando como debería funcionar, ¿no? Evidentemente. Y segundo, que tiene pros y contras. Primero, como ejercicio de exposición, digamos, y de aclaración de información,
creo que es funcional, pero algo pesado, pues no es tan fácil digerirlo siendo un ciudadano. El formato es Es aburridísima. Es aburridísima. Es Sí, yo lo comparto. A ver, por ejemplo, si tú quieres hacer una muy tedioso. A velocidad por tedioso. dos para que sea algo decente. Sí, si tú quisieras hacer una consulta, como me ha pasado en temas de investigación sobre presidencia, la página de gobernación que tiene todas las mañaneras y que tiene las versiones estereográficas, tiene la información de las primeras partes, que yo no creo que sean la mayoría de partes de preguntas. Hay sesiones que sí son todo el tiempo preguntas, pero hay sesiones que son muy productivas, donde llevan a los funcionarios, a las funcionarias principales para hacer una exposición, o el mismo presidente hace una exposición de proyectos. Por ejemplo, tiene diferentes secciones, ¿no? Ya está como seccionada la mañanera. Está el pulso de la salud, donde a raíz de, bueno, antes también se hacía, pero a raíz de la pandemia acrecentó. Está la vespertina también como un ejercicio de aclaración sobre lo sanitario. Está el segundo, que es el quién es quién, el martes del quién es quién en los precios de las energías. El miércoles ahora del quién es quién en las fake news, y diferentes espacios que antes, digamos, de que se abra esta brecha de preguntas y respuestas, sirven para puntos estratégicos en la comunicación gubernamental que no se han sabido aprovechar, no se han sabido comunicar. Eso es como los contras. Y la parte de las preguntas creo que es un buen ejercicio. Es más, yo me ahorraría, es más, quitaría al presidente, diría, salgan ustedes la primera hora, funcionarios, den su exposición, y luego nos vamos a preguntas y respuestas, que salga el presidente, pero que sean preguntas de una buena prensa, preguntas que sean del interés nacional, no preguntas de, señor presidente, usted es un corredor keniano, ¿cómo le hace? O de Lor Molécula, de decir, señor presidente, usted es el mejor presidente del mundo. O sea, no, o también del otro lado, preguntas que van dirigidas simplemente al golpeteo, ¿no? De, señor presidente, ¿es cierto que usted tiene una prima que no sé qué? O señor presidente, ¿qué opina de lo de Pío López? Cuando no son preguntas fundamentales, digamos, que sirvan al interés nacional, es decir, preguntarle al Ejecutivo, al jefe de Estado, pues decirle, a ver, señor presidente, tenemos esta crisis con tal problema, ¿se puede solucionar? Hay una mejor disponibilidad del Ejecutivo, y esto dicho por varios periodistas que han ido a la mañanera, de que es más fácil llegar con el presidente y que él te comunique directamente con alguien que te dé atención al caso, ya sea de desaparición, de medio ambiente, de inseguridad, de violencia política o lo que sea, a estar buscando en la respectiva secretaría. O sea, como este método de canalización para muchas es efectivo, ¿no? También tiene sus sesgos en cuanto a quienes les da la palabra, eso es evidente, les da siempre la palabra a los representantes de Milenio, de Azteca, de Imagen, y son siempre los mismos, son estas personas que acaparan el micrófono, y cuando se los da a otros periodistas, son estos que le alaban, pues le besan los pies al presidente. Entonces, tenemos una dialéctica que no es productiva para nada en el ejercicio. Tenemos excepciones. Tenemos una polarización. Sí, que no es una dialéctica, es polarización, tienes razón. Que no es productiva, y tenemos raras ocasiones cuando sí va un gran periodista, una gran periodista que le lleva temas de trascendencia, como el maestro Ledesma, como el maestro Álvaro Delgado, Jorge Ramos. No, bueno, eso es un me mordí la completo, lengua, ¿no? Sí, si tienes a un, digamos, a un actor político haciendo un acto político en el templete, y tienes a un actor, pues un actor igual de quinta haciendo un acto político en la prensa, pues se vuelve un circo, no se vuelve un ejercicio de comunicación. Eso es a lo que quería llegar. Como prototipo está bien, ha servido para politizar algunas cosas, ha servido para despolitizar algunas cosas que también el presidente no entiende, como lo del fuero, como lo de la persecución política, bueno, etcétera, etcétera, lo del feminismo también, ¿no? Ha servido para una comunicación efectiva con sus bases, sí, y ha servido, o es necesario que se monte desde la visión del presidente como un ejercicio de defensa. Todos los días, absolutamente todos los días, está en embate la 4T por parte de los medios de comunicación y de poderes fácticos, sí, y yo lo he alertado aquí, es parte de una estrategia necesaria, obligada de la oposición, dada la escasez de un proyecto político. El golpe blando o lawfare, que es la desacreditación de los funcionarios, solo se combate a través de la comunicación. Lamentablemente, la 4T no tiene a otro personaje, otro actor político tan fuerte en cuanto al megáfono como el presidente, y tiene que estarse chutando esas innecesarias, si no fueran, o bueno, si tuvieran mejores voceros, mejores articulaciones, incluso mejores acciones políticas que se vieran la gente, pues
no cayera en esas falsedades, porque es evidente, ¿no? Pues no tendría que hacerlas, pero ante las circunstancias actuales es lo que tenemos. Hay críticas de mejorar, por supuesto, pero creo que para el presidente le han funcionado. Pues sí, le han funcionado para Pues ya mantener cada la quien agenda, depende ¿no? de su corriente, sí. A ver, yo pregunto, desde la Para mantener oposición, viva la llama, ¿no? sí, Ujú. pero desde la oposición, ¿son provechosas si si un ciudadano, una ciudadana del PRI, del PAN, del PRD, quiere informarse sobre seguridad, que están ahí los días de seguridad, o sobre salud? Esas creo que fueron un ejercicio constante, que sí pueden tener su propia categorización. Por ejemplo, un ciudadano de la oposición, militante de la oposición, que quiere informarse sobre salud, ¿crees que le funcionan las vespertinas o le funcionaron las vespertinas, por ejemplo, Isra? A ver. Otra vez, ¿puedes repetir? Perdón, como que se me cortó. Sí, un ciudadano, ciudadana, militantes de la oposición, ¿crees que le saquen provecho, más allá de que odien al presidente, por ejemplo, que le saquen información o sustancia, si es que quieren investigar o informarse a través de las mañaneras o las vespertinas? Pues mira, ya a partir de cuando ya que cualquier persona, siendo del PRI, PAN, PRD o de cualquier partido X, si es su gusto de él no cerrarse políticamente a su ideología, es que soy priista o soy panista, es que soy así, 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 así. Si uno está más abierto democráticamente y políticamente, y si aprovechamos las conferencias que se imparten en materia de salud, si queremos saber, a ver, señor presidente, ¿qué estrategia conjunto a la Secretaría de Salud estás usando? Queremos saber y vamos a sacar el provecho. Claro que sí. La verdad, aquí en ese aspecto, bueno, una cosa es lo que el militante está en contra. Obviamente, va a haber oposición, siempre vamos a estar en contra. Los de izquierda o derecha, siempre va a estar esa oposición. Pero para sacarle provecho es algo importante porque te permite conocer desde el punto de vista y los datos que tiene el secretario. Y también comparar los datos que hay unos datos establecidos, como un ejemplo, si el Catel te presenta datos, es que esto la Secretaría de Salud lo sacó, pero también la UNAM sacó los datos y puedes comparar y a ver cuál es más conveniente o cuál es más fiel o cuál es más creíble. O sea, sí se puede sacar provecho. Yo como militante del PRI no me cierro así tan cerradamente, no, es que yo soy priista y así vamos a cerrarlo, no. También me gusta aprovechar las expertise para cuestionar o ver, pues a ver qué, qué estadísticas, qué se está funcionando la estrategia de vacunación, cómo se está utilizando, o sea, a cada quien depende de la opción, sí, de cada militante de partido o ciudadano sacarle provecho. Bueno, y creo que también le sacan mucho provecho para el golpeteo, ¿no? Porque justo a veces van y la oposición y le sacan al presidente alguna frase, pues que se le sale, ¿no? De esas tantas Como que... lo de feminismo, por ejemplo, creo que ahí sí es donde Ajá. más provecho ha salido, ¿no? No, los Porque feminismos y el tema, por ejemplo, o sea, hasta de con los píos, o sea, todo el tema que esté en disputa, le van a sacar algo al presidente y en la prensa, en las fake news, lo van a descontextualizar por completo. Creo que ha sido como una técnica muy común. Y también creo que todos nos hemos topado alguna vez con estos clips, ¿no? De la mañanera, que pues genuinamente son hasta chistosos. Parece algo hilarante. Si no tienes el contexto, pues te preguntas por qué rayos puso a Benito Bodoque. a Benito Bodoque, ajá, a Don Gato y su pandilla Sí. en la mañanera, ¿no? ¿Qué onda con este señor? Y pues ya ves la mañanera, pues es que fue el homenaje pero, o sea, genuinamente, la mañanera está ahí, ¿sí? Yo entiendo y aunque no estoy del todo de acuerdo, sí logro coincidir un poco con tu perspectiva, Javier, de que pues al final es el único comunicador que tiene la 4T y el único que puede estar defendiendo su propio proyecto. Hey. Pero también la otra realidad es que el formato de las mañaneras ha terminado siendo
pues no sé, algo que, una variante o algo que hizo que mutara algo bien diferente de lo que originalmente iba a hacer. Porque el presidente se defiende en las mañaneras, pero la mañanera nadie la ve y todo mundo ve lo que alguien le dijo que vio en la mañana. Tenemos un teléfono descompuesto, en pocas palabras. Un teléfono descompuesto donde la oposición, y con todo respeto, pero bueno, Israel, no me lo vas a negar, conociendo a la gente de oposición más cerrada, que ven en la mañanera y en las palabras que dice Andrés Manuel, pues solo cosas que confirmen su punto de su sesgo, que confirmen su sesgo y que digan, sí está mal, y lo hacen que con la mañanera odian más a Andrés Manuel. Y los pejistas con la mañanera se enamoran cada día más de él. Ay, mira, recibió a no sé quién. Ay, porque, y lo dijiste perfectamente, porque en la mañanera solo hay dos tipos de periodistas. El periodista que alaba, que le lame los pies, y el periodista que golpetea sin intención de crear un diálogo. Y escasamente buenos, dije, también, escasamente buenos. ¿No? Buenos. Escasamente, pero eso es cuando van. Pero sí, siempre cuando llegan a ir. Pero siempre se va a buscar, sin cualquier oposición, va a buscar cómo tumbar al presidente. O sea, los que cometen el error, todos vamos a ir sobre él. Es que dijo esto, es sobre él. Y es como siempre, a los abogados, buscamos al contrario que diga una palabra mal o mal expresado, es que dijo que no quiere los hijos. Y con eso nos vamos y hasta fregar, perdón por la expresión, pero hasta ahí, hasta malgastar. Tal vez el cliente decía, no. ¿Crees que sea lo ideal? O sea, si sí, eso es parte de un golpe blando. O sea, pero es parte de estrategia política. Pero es parte de una estrategia política. Miren, llegamos sin querer y con poco tiempo a la pregunta que te hacía, ¿no? Yo le decía a Javier, yo entiendo toda esta lógica que traen del lawfare, del golpe blando, le están haciendo a Andrés Manuel lo mismo que le hicieron a Lula y lo que están haciendo en Venezuela, ¿no? Entiendo esta lógica. Pero yo le preguntaba, ¿no se te hace que, como dices tú, esto es parte de la vida democrática? La oposición golpeando al presidente. Dije, así como cuando nosotros fuimos oposición, sacamos las marchas de los 43, se cerró Reforma, se llamaba, o sea, en la Vox Populi se llamaba la revolución. O sea, es lo mismo. No, hay una pequeña diferencia y creo que es fundamental en torno al estrato y al poder. Sí, adelante, perdón. No, sí, Javier, por favor. Bueno, sí, yo decía, hay una diferencia, digamos, y es que no lo hago por puritanismo, sino simplemente por observar los hechos, entre decir un grupo de manifestantes de esos de Oaxaca o de Guerrero o de Chiapas que siempre se manifiestan, ¿no? O sea, incluso desde los medios, como lo ha dicho el presidente, que nunca se cubrían o que cuando se cubrían se decían enfrentamiento en vez de represión o de arrestos a ciudadanos que se están manifestando. El caso, véase, de los 43, que ya lo he mencionado, que a extranjeros que iban ahí pasando, se les detuvo y se les envió a penales de alta seguridad, ¿no? Pero bueno, una diferencia entre ese tipo de golpeteos, de manifestaciones, de utilización política, sí, de los errores o de las pifias políticas que puedan suceder en los sexenios de Peña Nieto, de Calderón, etcétera. Por ejemplo, el come si te vas o el oyo o todos los, pues, no sé, los modismos de la política, yo le diría así, a un financiamiento de ONGs, un financiamiento de organizaciones políticas, una unidad política en torno a una campaña de desprestigio que está bien coordinada, financiada, que están los medios conectados, y esto se ve en cómo se lanzan las fake news. Vemos lo de los niños con cáncer en los principales medios, en los principales periódicos. Al final es la derecha con sus medios. Sí, pero hay una diferencia fundamental entre la utilización de este poder fáctico, que yo no digo, oye, si lo tienes no lo uses, porque sería lo más democrático, pero yo acepto la realidad, o sea, ¿no? O sea, pero una diferencia entre el poder ciudadano que no bastó para conquistar las urnas a pesar de
pues la estrategia de fraude a una estrategia del exterior, del dinero y de los medios de comunicación y de las grandes empresas en coordinación minoritaria, digamos, de la preferencia democrática para tirar a las preferencias de la mayoría. O sea, son diferencias fundamentales que no dirían, pues somos iguales estando en la oposición. No, no es igual. Es más, el PAN y el PRI no son iguales estando en la oposición. O bueno, no lo eran, ya no sé ahora. Pero sí, adelante, ibas a decir algo antes. Lo que comentó Manuel, que o sea, es tiempo con las acciones de Peña Nieto, con los 43, ahora, bueno, dicen, es que ellos de golpear al presidente con la oposición, pero si nos damos cuenta, ambos partidos, ambas corrientes, sin importar izquierda o derecha, siempre han buscado politizar las problemáticas sociales. Aquí en el caso con Peña Nieto es que Peña Nieto fue culpa de Peña Nieto, es que los 43 de su INAPA, y francamente, muchos no conocieron el caso, o no conocen francamente de las leyes, o del caso, cómo fue sucedido, y se conforman con la noticia de sus medios. Es que tal vez aquí la izquierda compartió una noticia, y conforme a lo que quiso, la compartió y a gente que no investiga más a fondo y se conformó con eso. Aquí igual a la derecha, aquí buscamos también lo que ya dicen, pues aquí en México no se puede un comunismo, como todos los plantean, no, es que aquí comunismo con el peje, comunismo con el peje. Uno dice, pues bueno, tenemos aquí a Estados Unidos, ¿cómo que Estados Unidos va a dejar que México sea comunista? Pues es algo ilógico. Pero aquí buscamos siempre politizar cualquier problemática social, como ahorita la línea 12. Si se dan cuenta, este gobierno no trató mantener más en silencio, más no escandalizar lo que ha sucedido. Sin el cambio, la derecha trató de politizar esto, de decir, comparen los gobiernos que han pasado. O sea, lo del PRI, cuando construyó esa línea, nunca pasó nada, pero cuando llegó Marcelo Ebrard y construyó esa línea, miren lo que pasó, o sea, falta de recursos. O sea, buscamos siempre tirar el gancho al hígado con nuestros medios de comunicación, que la prensa de política, para convencer a los militantes. Y aquí, pues siempre ha sido así en la política. Pero Nunca ha habido hay una una democracia diferencia. en México, me refiero a esto. Sí, adelante, ¿Mande? perdón. Adelante, ahorita te puntualizo. Aquí siempre, o sea, aquí bueno, yo considero la democracia o la política, el que es el jefe, aquí como los perros se sientan, se paran. Es como en el Congreso. Aquí, es lo que dijo el presidente, lo hacemos. Si no, no. Igual los medios de comunicación, así son. Yo considero, no es como en Estados Unidos que hasta los mismos partidos, hasta las mismas corrientes, dicen, no, presidente, alto, eso está mal. No, aquí siempre va a estar la oposición o o el partido gobernante cediendo, tampoco oponerse a lo que diga su mismo presidente, ni los medios. Bueno, yo preguntaría a la mesa en general si hay una diferencia, digamos, entre una crítica seria o dentro de los márgenes de la utilización política que la izquierda misma en facciones la utiliza, como lo es la línea 12, que estuvo, digamos, en manos de verdad, o sea, en los hechos, en la construcción, en el sexenio de Marcelo Ebrard, que tiene cierta responsabilidad, yo diría que la suficiente como para que le costara la presidencia, por ejemplo, pero una diferencia entre esa utilización y los montajes, las calumnias, pues sí, la utilización de mentiras viles, como fue un caso, el más reciente, el de el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y el de el golpeteo de los niños con cáncer, que pues parece ser sacado de un meme de Van Pipe, ¿no? O sea, de un tuit de Van Pipe, y se hace una revolotera dentro de los grandes comunicadores, Ciro Gómez Leiva, Adela Micha, López Dóriga, etcétera, etcétera. O sea, hay márgenes de acción política que están dentro de lo permitible en el golpeteo de una oposición, como bien hacían esta analogía ustedes, de pues, Morena y ahora el PRIAN, y cuáles son esos límites a su consideración. Sería mi pregunta final ya para cerrar. Isra, en lo que se congeló Manuel, no sé qué opines. Se nos roboteó. Sí. Es que no existe Manuel.
Sí, Ya nos aquí estoy. descubrieron que es un Olicón, holograma inventado. sí, Olicón. A ver, ajá, mira, nada más, y para cerrar, para concluir ya con esto, yo creo que es una gran pregunta esta última que haces, ¿no? ¿Cuáles son los límites en qué? Porque justo se enlaza con lo que te comentaba, empezando esta mesa, al finalizar la otra, de la situación de Cuba, ¿no? O sea, porque Cuba es el otro ejemplo, es el ejemplo de una revolución Ok, la frase al límite, descontextualizada. llevada al límite de vamos a hacer lo que sea necesario para defender el logro conquistado por el pueblo. Aunque eso signifique asesinar a opositores, aunque eso signifique encarcelar a quien me parezca incómodo, aunque eso No, signifique... privarle de la libertad de salir del país a quien lo Exacto, o quiera. sea, aunque eso signifique volverte Cuba. O sea, creo que esa es una gran pregunta, esta última que planteas, y se enlaza perfectamente con esto. ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde es válido? ¿No? Porque Por entonces, ejemplo, bueno, o sea, golpeteos con acciones entonces, políticas como la cancelación del aeropuerto internacional, te lo creo. Pero, por ejemplo, esta es una vil mentira, ¿no? De que bien puede Beatriz es poder haber. descendiente de la SS, o sea, pues Pero bueno. bueno, o sea, es que vuelvo a lo mismo, o sea, ¿quién se va? Eso, lamentablemente, estas cosas existen, sí, y no van a dejar de existir ¿Por qué crédulos, porque siempre han crédulas? existido, No, y sí, crédulos, porque crédulas. siempre han existido, siempre hay crédulos, claro. ¿Y cuál es la solución a esto? Pues yo no creo que sea el Estado, La o sea, el información, gobierno, perdón. Yo no la creo que sea el gobierno, exposición, ¿eh? la exposición del gobierno, o sea, No, es que es a lo que voy. Este tipo de noticias falsas como las que me enseñan ya son absurdas. Son absurdas y vienen de medios fake, que no se nota que son fake. Yo creo Artículo que 19 acaba de publicar una cuestión referente a Cuba con una fotografía de una manifestación de hace 10 años de Egipto, por ejemplo. sí. Reconoce que fue un error, pero entre estos errores se han cometido cientos en el último trienio, ni siquiera es un trienio, pero, por ejemplo. Yo no creo, que en el último trienio. No, yo solo diciendo, o sea, acotando a Ajá. López Obrador. No, nada más. O sea, yo creo durante la época de Peña también pasaba este tipo de errores, porque Y vuelvo a su lo mismo. O sea, popularidad vimos dónde quedó, en sí, 1.2 de cada pero 10 mexicanos. no es por las fake news, por favor. No, no, También, no. no O sea, pero seamos no hubo ingenuos. no Sería. hubo un realce, no hubo una defensa de la imagen del sexenio peñista, por ejemplo. Es un fallo que sí se debió atender, ¿no? Él pensaba nada más en irse a retirar y por eso, no sé, solo se detuvo, es más, por eso perdieron en su candidatura. Pero bueno, ya, dejo que Pero concluyas. bueno, entonces yo pues te hago la invitación y se las hago a todos y a todas en la mesa para el próximo viernes, ¿no? Va a ser este viernes. Así en Cuba, Cuba. Este viernes, ajá, hablemos de Cuba y partamos de esta pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde se vale hacer? ¿Hasta dónde se vale censurar? ¿Hasta dónde se vale privar? ¿Hasta dónde se vale defender la revolución? Y del otro lado, ¿hasta dónde se vale el golpeteo, el denueste, el Claro. bloqueo, ¿no? La Exacto. privación. ¿Hasta dónde se vale que por un Sí, bloqueo se tira un gobierno? es lo que les he dicho, América Latina es el Ajá, espejo sí. futuro de lo que llegamos. Entonces, ¿qué les parece que el viernes, esta gran pregunta, ahorita porque ya vamos llegando a la hora, la respondamos con el ejemplo de Cuba? Sí, y pues no sé si quisiera cerrar con un comentario final, Isra, y pues sobre todo agradecerte. No, yo al contrario estoy muy agradecido a ustedes, a sus órdenes, y gracias por la invitación que me hacen, la verdad, muchas gracias. Y bueno, yo considero que hasta qué límite, pero nunca va a haber límites, o sea, siempre va a ser las noticias falsas de ambas la oposición o el partido gobernante, siempre va a haber. Francamente, faltará el ciudadano crédulo que no quiera investigar, saber si eso es falso o verdad, sino se va a conformar lo que él ve y con eso va a creer que es verdad. Y francamente, México, por estar en la ignorancia, no conoce en cierta forma más, más a fondo y por eso estamos como estamos. Y si llega a haber un límite como en Cuba, que llega una revolución o ese aspecto, pues aquí yo considero, respetando al militante o los militantes del partido gobernante o partidos de izquierda, para mí
partido no tiene nada de raíces revolucionarias. Solo fue de habladurías, porque Andrés Manuel, como sabemos, es de un partido revolucionario institucional, viene de las corrientes del PRI, y pues no creo que haya salido muy limpio de ahí. No creo. Y pues bueno, no tocando algo, la llaga al pueblo, que está molesto. Si todo el pueblo dice lo que quiere, le endulzas el oído. Es que el PRI atacó, es que Peña lo hizo, es que Fox lo hizo, y no faltará el ciudadano dolido, ardido, que no, tiene razón Andrés Manuel. Lo que esperaban la gente, yo creo, con la revolución, vamos a meternos a robar al rico, sí, aunque y ya una cosa de las palabras, ya en la acción como gobernante, pues tuvo que adaptar, pues tuvo que, igual, está en la misma línea, no hacerlo como lo que se pensaba, algo imaginario, se podría decir, real, como todo bien. No, es que es Manuel, es que es la nueva cara. Si nos ponemos a pensar, es el hijo del PRI, del PAN, y si quieren hasta del PRD. Todo, o sea, Bueno, del yo PRD considero creo que que hay obligado. límites, sí, pero con este gobierno no va más. Creo que sí, es el PRD, pero no, porque más caos o más algo así, yo no considero, o sea, no puede llegar más a como es la derecha. Mi lado, es que vamos a estar como Venezuela, primero hay que conocer para hablar si realmente podemos estar como Venezuela. Es muy distinto ¿Y cómo está la situación de Venezuela? Venezuela y aquí en ¿Por México. qué está como está? Sí, Sí, en el aspecto económico, si uno se pone a investigar, tú dices, es que Venezuela fue otra onda. Aquí en México no va a pasar esto. Bueno, el conservador dice, aquí no es muy difícil que pase. Y más por nuestros vecinos de al lado, los americanos. Somos amigos, No, y son no casi tenemos un Chávez. que mandamos No materia prima. O tenemos sea, un Chávez. no nos van a dejar hacer esa jalada. ¿Amigos Gringos, o ese comunista. subordinados hasta cierto punto? Sí. Sí, Bueno, somos nuestros casi. patrones. Sí, somos casi son. Sí, nuestros patrones. No me puedes decir, ¿qué crees, América? Me voy a revelar. Así te quieres revelar, ahí te va tu democracia. ¿Quieres revelar? Ahí está Cuba. Bueno, ya, yo estoy ansioso, ¿eh? Va a estar Sí, bueno. de hablar de Cuba, de por qué están así. Estás invitado, por supuesto, Sí, Isra, está bueno. el viernes para hablar de Cuba, ¿no? Porque Muchas gracias. se queda ahorita No, pendiente sí. esto. Me gustaría acompañarlos. Sí, pues esta es tu mesa, es su mesa, Sí, ya muy saben, padre. cuando gusten participar, pues aquí están. Igual, aceptamos sugerencias de los temas, aceptamos sus prejuicios, pero les invitamos sobre todo a que nos vean. Ya vieron las publicaciones que nada más ven los títulos y ya están de ambos lados, nos dicen preanistas y nosotros los dicen chairos. Pues bueno, vaya usted a saber qué significan los prejuicios en la mexicanidad, en la polarización, pero pues sobre todo agradecerte, Isra, y no sé si quieran cerrar, compañeros, con algo en especial, o lo dejamos ya como está el tema planteado, Por mí sabrosito, está para bien. no ceder, para Cuba. Por mí, es que lo de Cuba hay que Sí, tratarlo para mí bien. está bien. Sí, pues bueno, entonces mucho gusto y nos vemos el mañana jueves Mañana. con una entrevista especial a Unas compañeras. charlas ahí. Va a ser una charla sorpresa. Bueno, sí, es sorpresa. Así se lo va a hacer una charla sorpresa. Todavía no está seguro si es Instagram o va a ser por nuestras redes habituales, pero bueno, ahí estén al pendiente. Se va a empezar el jueves, va a ser un espacio medio raro, pero muy interesante, estoy seguro. Sí, y sobre todo les de va a nuestro encantar. círculo de lectura, les reiteramos Sí. la invitación a que si gustan leerlo, vamos a tener una sesión al final o al principio de este mes, les estaremos avisando, pero para que se echen este maravilloso libro de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, y pues también vamos a hacer referencias cinematográficas a ello, cómo ha influido en la cultura, ¿no? Pero bueno, ahí les dejamos la invitación. Nos vemos mañana jueves, el viernes en la mesa pop extraordinaria sobre Cuba, ¿no? Sobre todo si quieren unirse, adelante. Ajá. Y el sábado la mesa feminista, y pues nada. ¿Cuál es el tema de la feminista? Las crianzas. Las crianzas, las Y maternidades, mixta, ¿no? También están invitados. Nos salvamos del anterior, a ver si esta nos funan. Bueno, nos vamos. No manches, quieren ser.